Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante titulado Formulación de nanoemulsiones de tipo aceite en agua asistida por ultrasonido. En primer lugar, vamos a empezar dando una pequeña introducción sobre qué son las nanoemulsiones. Las nanoemulsiones son sistemas coloidales de tipo aceite en agua, por ejemplo, que se caracterizan por tener un tamaño de gota en un rango nanométrico, lo que les va a conferir propiedades únicas como pueden ser una alta transparencia, una estabilidad cinética y una amplia aplicabilidad en el área farmacéutica, cosmética, alimentaria, entre otros. Su obtención requiere el uso de surfactantes adecuados que disminuyan la tensión interfacial, así como de métodos de alta energía, entre los que destacan, por ejemplo, la sonicación por ultrasonido, que va a facilitar la formación de gotas de un diámetro reducido mediante una cavitación acústica. Frente a esto, en esta práctica se van a formular nanoemulsiones, en este caso de tipo oil in water o de aceite en agua, empleando para esto aceite de zanahoria como fase oleosa y los surfactantes como por ejemplo el SPAN 80 y Twin 80, ajustando el balance hidrofílico-lipofílico o HLB requerido. Posteriormente, las nanoemulsiones obtenidas van a ser sometidas a diversas pruebas de caracterización, como pueden ser el porcentaje de tramitancia, como indicador del tamaño de gota y de transparencia, el pH para evaluar la estabilidad química, la viscosidad para determinar su comportamiento reológico y también la estabilidad acelerada mediante centrifugación, en este caso para reducir su resistencia a la separación de fases. También se va a ver la microscopía óptica para observar mayormente la morfología y homogeneidad del sistema. De este modo, la práctica va a permitir comprender los principios de formulación de nanoemulsiones asistidas por ultrasonido, así como la importancia también de su caracterización para garantizar en este caso la estabilidad y funcionabilidad en aplicaciones farmacotécnicas. Muy bien, ahora tenemos los diferentes objetivos que se van a aplicar. En primer lugar, tenemos el objetivo general, que vendría a ser formular nanoemulsiones oil in water o aceite en agua asistidas por ultrasonido y caracterizar su comportamiento reológico para evaluar su estabilidad y propiedades físico-químicas. Dentro de los objetivos específicos tenemos, número uno, determinar el porcentaje de transmitancia de las nanoemulsiones obtenidas como indicador indirecto del tamaño de gota. Número 2 tenemos medir el pH de la formulación para evaluar su estabilidad química y adecuación para aplicaciones potenciales. Tenemos también, como número 3, caracterizar la viscosidad y el comportamiento reológico de las nanoemulsiones con el fin de establecer si presentan propiedades newtonianas o no newtonianas. Como número 4 tenemos evaluar la estabilidad acelerada de las nanoemulsiones mediante centrifugación, identificando fenómenos de separación de fases o de inestabilidad física. Y por último tenemos observar la morfología y homogeneidad de las nanoemulsiones mediante microscopía óptica, detectando la presencia de agregados o gotas de mayor tamaño. En cuanto a los materiales, usaremos vasos de precipitados entre 100 a 250 mililitros, pipetas y probetas, y para la preparación de la fase acuosa utilizaremos 200 mililitros de agua destilada, para la fase oleosa 0,92 gramos de aceite de zanahoria, y como emulsionantes emplearemos 0,24 gramos de polisorbato 80 o Twin 80, el cual actúa como un surfactante hidrofílico. También emplearemos 0,84 gramos de sorbitan monoliato o SPAN 80, el cual actúa como un cosurfactante lipofílico. Entre los equipos empleados usaremos una balanza analítica, un agitador magnético con calentamiento a una temperatura de 300 grados, un microscopio óptico donde visualizaremos las nanoemulsiones, así como un espectrofotómetro ultravioleta visible, un potenciómetro para medir el pH, un sonidador de alta energía, así como un viscosímetro y un refractómetro. Bien, la nanoemulsión de aceite de zanahoria se elaboró mediante el método de emulsificación asistida por ultrasonido, empleando agua destilada como fase continua y el aceite como fase dispersa, con un surfactante adecuado para lograr la estabilidad del sistema. En primer lugar, se prepararon y calentaron ambas fases a temperatura controlada, luego se mezclaron para formar una preemulsión que posteriormente fue sometida a ultrasonido en condiciones variables de amplitud y tiempo. Finalmente, las nanoemulsiones obtenidas fueron caracterizadas en cuanto a tamaño de gota, polidispersidad, potencial Z, pH, viscosidad y estabilidad. A continuación vamos a hablar a más detalle cada paso realizado.
Procedimiento. Se inició la preparación de la nanoemulsión utilizando aceite de zanahoria como fase oleosa. Para ello se midió 1 litro de aceite, el cual se mezcló con el emulsionante Swing 80. De una manera paralela se preparó la fase acuosa con 100 mililitros de agua destilada, calentada en un agitador magnético de 40 a 50 grados centígrados para favorecer la disolución. Posteriormente, la fase oleosa se añadió lentamente a la fase acuosa bajo la agitación constante en el agitador magnético, logrando la preemulsión. Este paso permitió dispersar de manera inicial el aceite de zanahoria en medio acuoso, asegurando una mezcla homogénea antes del ultrasonido. Bien, en el tercer paso, la preemulsión se sometió a emulsificación asistida por ultrasonido. Para ello se utilizó un baño ultrasónico controlando la temperatura mediante un baño de hielo para mantenerla alrededor de 25 grados centígrados. Este proceso permitió reducir el tamaño de gota y obtener la nanoemulsión. Bien, finalmente se evaluó la nanoemulsión con distintos equipos de caracterización. El tamaño de gota y el potencial Z se determinaron mediante la dispersión dinámica de luz. La viscosidad y el comportamiento rheológico se midieron en un viscosímetro rotacional a diferentes velocidades de cizallamiento. La estabilidad acelerada se evaluó en una centrífuga observando la separación de fases. El índice de refracción se determinó con un refractómetro digital, mientras que el pH se midió con un pHímetro calibrado. Finalmente, la microscopía óptica permitió visualizar la distribución de gotas y confirmar la homogeneidad de la formulación. Ahora empezaré explicando los cálculos de la práctica realizada de nanoemulsiones. Primero tenemos que tener en cuenta los datos. Utilizamos aceite de zanahoria, cantidad 1 mililitro. El HLB de la mezcla es de 6, mientras que la densidad del aceite de zanahoria es de 0,915 gramos por mililitro. Ahora hablaremos de los surfactantes. Utilizamos el Twin 80 y el Fan 80. El HLB del primero es 15, mientras que el HLB del segundo es 4.3. Tenemos que utilizar para calcular la fórmula del HLB mezcla, el cual se incluye W1 y W2, que son básicamente las fracciones másicas de los surfactantes, y el HLB1 y el HLB2 son sus valores respectivos. Y simplemente reemplazamos en la fórmula. El HLB mezcla es 6, y también tenemos que el HLB1 es 15, el HLB2 es 4.3. Reemplazamos. Y bueno, tenemos que tener en cuenta algo, que W1 y W2 sumados deben salir 1, porque representan el 100%. Y como no sabemos el valor de W2, tenemos que, como W1 más W2 es 1, W2 sería igual a 1 menos W1. Y así obtenemos el valor de la primera fracción másica del surfactante, que es 0,16 gramos, que es lo que vamos a agregar del Twin 80. Y como sabemos que sumado deben dar 1, la masa del otro surfactante, en este caso el Span 80, va a ser 0,84 gramos. Ambos más la cantidad de aceite. En este caso agregaremos 0,915 gramos de aceite. ¿Por qué? Por la fórmula de la densidad. Como sabemos que utilizamos 1 mililitro, la densidad del aceite de zanahoria es 0,915 gramos por mililitro. Al simplemente dividir 915 gramos sobre 1 mililitro, vemos que nos da igual a la densidad. Por eso se usa 0,915 gramos de aceite de zanahoria. Ahora voy a explicar sobre uno de los resultados obtenidos, en este caso la viscosidad, en el cual evaluamos el comportamiento rheológico. Y vemos la siguiente gráfica, el cual analiza tanto la velocidad de cizallamiento, que se mide en revoluciones por minuto, versus la viscosidad, que se mide en pascal por segundo. En la gráfica vemos que al seguir aumentando la velocidad, la viscosidad también comenzó a subir hasta llegar al total de 4.8. Esto nos indica que la nanoemulsión, en este caso, se comporta como un fluido no newtoniano dilatante. Esto nos indica que al aplicar un mayor esfuerzo mecánico, esto provocará que las gotas que se encuentran internamente vuelvan a reorganizarse, por así decirlo, y así van a incrementar su resistencia al flujo. Y por eso es que la viscosidad vemos que hay un aumento progresivo de ella. Continuando con la exposición, vemos que en la tabla 1 se reporta el pH de la nanoemulsión de aceite de zanahoria, el cual fue de 6.293, el cual es ligeramente más ácido que el del agua destilada que utilizamos como control, el cual obtuvo un pH de 6.464. Vemos que esta ligera disminución es completamente esperable debido a los compuestos naturales que posee el aceite de zanahoria. Lo importante es que el valor final se encuentra dentro del rango fisiológico aceptable, lo que lo hace adecuado para aplicaciones farmacéuticas, tanto tópicas como orales, debido a que minimiza el riesgo de irritación en las mucosas o en la piel. En la tabla número 2, la nanoemulsión de aceite de zanahoria presenta una transmitancia de 77.5% a 81%, lo que confirma su carácter transparente o translúcido. Además, vimos el índice de refracción, constante de 1.3325 indica que la fase continua es homogénea. Ahora, al evaluar la estabilidad por centrifugación, vemos que el resultado es una muestra que aún es algo inestable, porque también vemos que hay una separación de fases en forma de cremado. Finalmente, en el análisis microscópico se observa el fenómeno de la floculación, como se observa en esta tabla figura 1.
lo que significa que las gotas de aceite están agrupadas entre sí, pero no han coalescido, es decir, no se han fusionado para formar gotas más grandes. Este fenómeno es muy común en emulsiones estabilizadas por los surfactantes, donde las fuerzas de atracción entre gotas son parcialmente contrarrestadas por repulsión estérica o electrostática. Aunque la floculación puede afectar la apariencia visual o la textura, no implica una inestabilidad inmediata, ya que las gotas siguen siendo individuales. Bien, continuando con la discusión, en primer lugar vamos a hablar acerca de la reología y el comportamiento del sistema. Observamos que la viscosidad de la nanoemulsión en la muestra que tenemos, ¿no? La muestra de aceite de zanahoria, aumentó de 2.4 milipascal a 10 rpm hasta 4.8 milipascal a 200 rpm. Esto confirma un comportamiento no newtoniano, es decir, que la viscosidad no se mantiene constante cuando varía la velocidad de deslizamiento. Este resultado coincide con lo señalado por Mustak en el año 2023, quien menciona que muchas nanoemulsiones presentan un comportamiento pseudoplástico, lo cual contribuye a mejorar la estabilidad al reducir la movilidad de las gotas y limitar fenómenos de coalescencia. En cuanto a las propiedades ópticas, nuestra nanoemulsión presentó una tramitancia superior a 90%, lo que indica una buena transparencia. Según Weiss, en el año 2012, este tipo de comportamiento óptico es característico de sistemas con tamaño de gota que son inferiores a 200 nanómetros, ya que al ser menores que la longitud de onda de la luz visible van a dispersar muy poca luz. En nuestro caso, los tamaños estuvieron en el rango de 150 a 200 nanómetros, lo que confirmaría una distribución homogénea y comparable a lo reportado en esta investigación. Respecto a las ventajas, tanto nuestros resultados como la literatura presentada por Mustak en el año 2023 destacan que las nanoemulsiones ofrecen mayor biodisponibilidad de compuestos lipofílicos, como por ejemplo el betacaroteno, además de también la transparencia óptica y estabilidad física mejorada en comparación con otras nanoemulsiones convencionales. Por el otro lado, también se identifican ciertas limitaciones, como menciona Agrale en el año 2017, que nos dice que el uso del ultrasonido puede generar calentamiento localizado, lo que puede también degradar compuestos sensibles como los carotenoides presentes en el aceite de zanahoria. Asimismo, Stark en el año 2012, que señala que la proporción adecuada de surfactante, es decir, también del aceite, va a ser clave, pues, ya que si es que hay un exceso de surfactante, va a afectar lo que es la seguridad del producto y por lo tanto va a generar cierta inestabilidad a largo plazo. Por lo tanto, podemos decir que nuestros resultados, tanto de reología, de propiedades ópticas y estabilidad, se encuentran dentro de lo reportado en la literatura científica reciente, confirmando que la técnica de ultrasonido es eficaz para la obtención de nanoemulsiones estables a partir de aceites vegetales, como el aceite de zanahoria. La transmitancia obtenida entre 77.5 y 81% confirma un tamaño de gota reducido y una buena dispersión óptica. El índice de refracción de 1.3325 se aproxima al del agua, lo que indica una alta homogeneidad en la emulsión. El pH de 6.293 en la emulsión demostró una estabilidad química y compatibilidad con aplicaciones tópicas y orales, entre las que la viscosidad y el comportamiento reológico evidenciaron la estabilidad sin separación de fases tras la centrifugación. Por último, la microscopía óptica mostró una morfología homogénea, sin presencia de agregados visibles.